Por lo tanto, reincidir en el encuentro nos entusiasma muchísimo. La fonoaudiología como disciplina que está abordada de micro objetos de estudio que colaboran con la audición, como ya hemos visto en una anterior visita, propone esta construcción homogénea en los bloques de integración, tanto en la salud como en la patología. La propuesta ahora es abordar puntualmente y con un zoom la audición. Ahora bien, ¿cuál es el órgano que se encarga de la audición por excelencia y de qué hablamos cuando hablamos de audición? Elton, ahí va la música. Sí, ¿cuál canción quiere escuchar? Si yo quiero escuchar, mándelo por email. ¿Cuál? Mándelo por email. Aquí tienes tu canción. Hola, sí. Hola, sí. ¿Tenemos música Mate un esquimal? ¿Cuál? Mate un esquimal. Ah, sí, amigo, sí, ya le pasamos. Por lo tanto, lo que acabamos de escuchar es un claro ejemplo que la audición tiene múltiples maneras de ser interpretada. Esas personas que procesaban una señal no familiar, como puede ser la escucha en otro idioma, lo adaptaban para su propio mundo o experiencias auditivas para terminar de expresar una coincidencia. Podemos entender como un proceso la audición que en este caso puede ser ejemplificado por esas dos orejas, un camino o una ruta y posteriormente como una integración a nivel central que en algún punto nos pone en tensión, intentando entender y dar cuenta de qué es finalmente la audición. Existen dentro del sistema auditivo determinadas postas que van a concluir en la corteza auditiva, especialmente en la corteza cerebral, temporal, auditiva, para procesar lo que se convirtió de un evento acústico a un evento eléctrico auditivo. Estas postas que tiene el sistema auditivo colaboran y son elementos moduladores de la señal. Ahora bien, no siempre estos dos sistemas que cada uno de nosotros tenemos procesan la información en forma similar o en forma parecida. Por lo tanto, la imagen auditiva resultante no siempre logra armarse o integrarse a nivel cerebral con la misma eficiencia que si estos dos procesos bilaterales lo hicieran sincrónicamente y en forma similar. Como un ejemplo podemos reconocer que estos bloques 1, 2 y 3 simbolizan el órgano periférico de la audición, el oído. El 1 sería el oído externo, el 2 el oído medio y el 3 el oído interno o zona coclear. Tenemos dos a cada lado y luego tenemos la complejidad de un sistema auditivo que tiene una vía ipsi y una contralateral, una función como es la primera posta que junta la información bilateral y por lo tanto puede compararla, es el complejo libar superior, la primera posta fisiológica,
Y finalmente, la representación y el análisis de la información auditiva a nivel de corteza cerebral auditiva. Ahora bien, los rectángulos con rayas simbolizan la capacidad de oír. Y este círculo grisáceo que interviene en la zona de las vías auditivas de la zona cerebral, la capacidad de escuchar. Reconocemos entonces que en cada posta hay una responsabilidad de modulación de la señal, primero de la recepción de la señal y la transmisión para que se despierte el impulso eléctrico a nivel coclear, de modulación y procesamiento y por último de decodificación auditiva. Encontramos que en el recorrido de toda la vía auditiva, desde la periferia hasta la corteza, podemos reconocer distintas zonas tonotópicas, es decir, distintos receptores sensoriales a el aspecto de la frecuencia de la información acústica que el sistema está procesando. En ese amplio espectro reconocemos que las zonas en rojo en este caso serían las zonas de las altas frecuencias y las zonas azules de las bajas, medias y bajas frecuencias. También reconocemos que la audición se da gracias a 4 habilidades auditivas como son la detección, la discriminación, la identificación y el reconocimiento y la comprensión de lo auditivo, no otro tipo de comprensión. Y esta modulación de la señal que hace el sistema auditivo en forma compleja permite la localización, la interacción binaural, la integración binaural, la fusión, es decir, no solamente integrar, sino construir una imagen acústica única, la resolución temporal, es decir, empezar a percibir ya no los aspectos de la frecuencia o la intensidad del sonido, sino también de la duración de cada impulso eléctrico que se está procesando como información auditiva, y el cierre auditivo, por ejemplo, cuando somos capaces de procesar una información que muestre una señal que puede tener alguna degradación o alguna falta de componentes en su constitución o esté filtrada. Y a pesar de eso, nosotros podemos armar una imagen acústica auditiva de esa información que puede estar presentada en forma degradada. Entonces, en todo este proceso, cada uno de estos componentes nos aportan y nos integran la posibilidad de oír y finalmente de escuchar. Ahora bien, si tenemos, en este caso, un oído derecho que puede estar afectado en su zona periférica y por otra parte un oído izquierdo indemne, la capacidad de escuchar va a verse solapada, va a verse afectada y esas habilidades auditivas, por ejemplo, van a mostrar fallas en la organización de esa integración auditiva. Por ejemplo, el individuo le va a costar escuchar en ambientes de ruido o con ruido de fondo competitivo con la señal, por ejemplo, el escuchar a un interlocutor hablando. Va a tener dificultades para orientarse en cuanto a la localización y lateralización de los sonidos porque uno de los sistemas no está dando cuenta de la información acústica circundante. Ahora bien, si tenemos los dos órganos periféricos negados a procesar la información acústica del medio ambiente y eso en algún punto ocurre desde el nacimiento del individuo, ese individuo no va a poder ni oír ni escuchar y por lo tanto va a ser un no usuario del sistema auditivo. Va a usar canales compensatorios como el visual para procesar lo que parecería ser señales auditivas, por ejemplo, del lenguaje. Se va a servir de lectura labial para comprender de qué se le está hablando.
Entendemos que si bien necesitamos todo este sistema que veíamos hace un momento, esta ruta con este receptor, con esta integración cerebral, las respuestas que más hemos observado a nivel de respuestas tecnológicas, a nivel de prótesis u órtesis, vinieron de la mano de soluciones que soportan o conducen la posibilidad de que la señal acústica se transforme en un estímulo eléctrico y por lo tanto el receptor periférico se resuelva en caso de ser deficitario. Lo que no implica que el resto de la actividad, esa ruta, esa modulación, ese procesamiento, esa decodificación de la señal, llegue con éxito a ser interpretada por el cerebro. Básicamente, oímos y escuchamos porque hay un cerebro que decodifica esas señales. Ahora, ¿qué señal decodifica el sistema auditivo? En esta imagen vemos cómo, en un ejemplo de otra habilidad y de ciencia ficción, podemos ver cómo un sistema sensorial puede segregar la señal, elegirla, rescatarla de un fondo complejo, entramado, jerarquizarla y ampliarla para virtud de su procesamiento. En este caso es lo mismo que hace el sistema auditivo. El sistema auditivo está procesando señales que compiten permanentemente, que en algunos casos están degradadas y sin embargo puede elegir rescatar una señal del fondo, jerarquizarla, generar realce y finalmente enfocar una segregación y una amplificación para proceder a decodificarla en forma más óptima. Ahora bien, si todo esto es la audición, ¿cómo la medimos? Recordando estas dos funciones, la de oír y la de escuchar. Lo primero que hacemos en algún punto es descomprimir estos dos procesos en una manera de desnutrirlo. Vamos a medir la audición con el déficit, es decir, un paciente que tiene un problema auditivo lo vamos a medir con sonidos. Esta desventaja en algún punto desnuda las posibilidades de procesamiento y pone en evidencia las compensaciones que el paciente tiene porque en estas condiciones no las puede utilizar. Bienvenidos, miserables. Capacidad pulmonar, presión sanguínea. ¿Está usted loco? ¿Cuál es su sexo? A ver, señores, quiero que levanten la mano cuando escuchen el sonido. Usted no me va a dar órdenes. ¡No pasa nada! Los Simpson claramente nos han ofrecido siempre alternativas. Y en este caso veíamos al abuelo en una feria de salud en la que estaba siendo testeado en forma universal, masiva, a través de un estudio auditivo en forma de barrido auditivo. No obstante, tenemos la opción de hacer una audiometría que va a arrojar una manera de ser graficada, una curva que va a definir una zona umbral hacia donde el sujeto puede evidenciar su piso auditivo, aunque parezca en el techo, acá por cómo se grafica la curva, y un techo auditivo que es el máximo nivel de confort o molestia, incluso es una zona de inconfort cuando llegamos a ese nivel en relación a lo que tiene que ver con el mundo de los sonidos o el entorno sonoro. Entonces reconocemos en este gráfico
en el que tenemos las frecuencias graduadas de lo más grave a lo más agudo y una escala de decibeles, que son decibeles HL, hearing level, no son los niveles de presión sonora que usamos, por ejemplo, en un sonómetro o decibelímetro, y que en este caso nos permiten ofrecer que si un sujeto tiene su umbral auditivo en esta zona, su campo auditivo deja fuera muy pocos sonidos, por lo tanto está dentro de límites normales. Mientras que un sujeto tiene un umbral auditivo descendido, deja fuera un montón de información auditiva en el sector verde que le impide procesar lo que escucha y lo que oye de manera eficiente. Tenemos múltiples resultados de estos estudios. Como veíamos recién, en este tenemos una normoacusia, ¿sí? Tenemos la posibilidad de una normoacusia, de una hipoacusia de transmisión, una hipoacusia mixta con componente conductivo, con componente sensorial, una hipoacusia neurosensorial y una cofosis o anacusia cuando ninguno de los uno de los receptores periféricos no procesa la información acústica bajo ningún nivel posible. Y esto puede ocurrir en uno o en ambos oídos. Por ejemplo, en este caso, usando el mismo gráfico, tenemos comprometidos los dos receptores periféricos, pero en la zona de la transmisión del sonido, es decir, en oído medio y en oído externo. Eso hace que el proceso sea bilateral, pero hay que observar, según los resultados audiométricos, que pueden ser simétricos o asimétricos, ¿sí? Según el grado de compromiso de ambos lados o de cada uno de ellos. También podemos tener, como en este caso, por un lado, con la flecha celeste, una hipoacusia mixta y en el oído derecho una hipoacusia neurosensorial. Tenemos, si bien un trastorno bilateral, por las características del comportamiento que vamos a registrar en la audiometría, el trastorno es asimétrico. También podemos tener, como en este caso, un problema que afecte, como estamos analizando acá, una hipoacusia neurosensorial que puede estar radicada la patología a nivel coclear o retrococlear. Ambos procesos pueden mostrarse en la audiometría en forma similar, no obstante, los fonoaudiólogos tienen herramientas para dilucidar estas posibilidades de dónde está radicada finalmente la patología. En este caso veríamos una hipoacusia mixta, unilateral, que compromete el oído derecho. Existe dentro de las causas las llamadas hipoacusias funcionales. Son hipoacusias que como parte del proceso de evaluación el paciente colabora en su respuesta. El paciente puede querer distorsionar o modificar los resultados Pérdida de audición. Hay mejoría. Su oído izquierdo es el peor. Interruptor de tono.
Como podemos ver, es un estudio que requiere mucho de la ayuda del paciente, que el paciente puede distorsionar los resultados, que está en manos de un fonoaudiólogo muy avesado descubrir cuando el paciente miente o tergiversa los resultados. A veces eso se da para obtener algún beneficio o cuenta con algún interés. En este caso, como era una película de época, este soldado quería volver nuevamente a la guerra. Entonces, en algún punto es preciso mirar que el estudio es vulnerable y solo la técnica del estudio ni la aparatología es suficiente para terminar de ver la dificultad del paciente en relación a este estudio. No obstante, también es insuficiente pensando en que la audición, mirada solamente desde el punto de vista de los hertz y desde los decibeles, es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, es una manera de espolear la idea de que solamente produciendo estudios que tengan en cuenta estos dos parámetros vamos a poder terminar de asumir que es la audición. En este caso observamos un registro de un laboratorio de voz. Esto lo hemos visto cuando estuve la otra oportunidad y que en algún punto revela que en este caso es la palabra pato. Cada uno, en este caso este sector pequeñito de corta duración, de corta descarga, es el que corresponde al sonido de la letra P. Luego viene la impronta de la descarga de la letra A, posteriormente la impronta de la T y posteriormente la de la O. Como podemos ver, la duración intrapalabra de cada uno de estos fonemas es diferente y eso hace que necesitemos para interpretar y discriminar el habla un sistema auditivo que pueda reconocer estas diferentes temporalidades para perforar estos contornos acústicos y finalmente descubrir que dijo pato y no sapo, que dijo pato y no tapo. Ahora bien, ya mirando que tenemos una evidencia de un problema auditivo, ¿cómo proseguimos? En el proceso de atención de pacientes ya hicimos la valoración audiológica y llegamos a un diagnóstico. En este caso, este es un estudio audiológico en donde se los voy a describir como le decimos habitualmente a los papás de los pacientes. Las respuestas en rojo son las que corresponden al oído derecho y las respuestas en azul son las que corresponden al oído izquierdo. Un oído escucha bien cuando todas las respuestas, todas las pelotitas o todo en este caso todos los cuadraditos están entre 0 y 20 decibeles. Quiere decir de que en oído izquierdo tenemos una hipoacusia, en este caso neurosensorial. Entonces se piensa en equipar este oído que padece esta hipoacusia y iniciamos un proceso de selección de audífonos. Por lo tanto, pasamos a una instancia para nosotros de audiología rehabilitadora o terapéutica. Si el paciente tiene edad, utilizamos dos test muy simples que son muy accesibles y que nos ofrecen mucho del espectro de la audición en relación a los sonidos del habla. El test de Link involucra 6 sonidos que los usamos fonéticamente sin lectura labial. El fonoaudiólogo se tapa con un bastidor la boca, está frente al paciente, ya no hay mediación tecnológica de la que habitualmente pensamos como aparatología, y le ofrecemos en forma al azar estos 6 sonidos que el paciente tiene que, si es un niño, por ejemplo, puede señalar en dibujos, y si es un adulto o un niño de más edad, puede repetirlo.
¿sí? Entonces le ofrecemos a, o, u, i, sh, s, no con esta velocidad y esta secuencialidad. Ofrecemos uno, esperamos que el paciente identifique, ofrecemos otro, a veces volvemos a repetir el mismo. Lo que nosotros hacemos en este caso da un formato cerrado de posibilidades de respuesta, ¿sí? Usamos siempre el mismo bagaje de estimulación. Otra opción es la logometría. La logometría es decir palabras que en este caso están balanceadas acústicamente, son palabras bisilábicas de acentuación grave, que están medidas y estandarizadas y que las vamos ofreciendo con la misma sonoridad en la primera sílaba y en la segunda, manteniendo el equilibrio. También negamos la lectura labial para empezar a ver cuál es la audición a nivel de o el rendimiento auditivo en ambiente de discriminación del habla. Habitualmente lo hacemos en un ambiente silencioso como parte del marcador que ofrece esta modalidad de valoración. Entonces podemos ofrecerle al paciente la palabra lastre, moldes, menta, 5, persa, ¿sí? En realidad intentamos alterar la organización de estas listas de palabras, son muchas, pero nos da la posibilidad de terminar de establecer un porcentaje de rendimiento. Ahora, pensando en cómo seguimos, en este caso vamos a ofrecer una secuencia de lo que sería una selección de audífonos en un niño muy pequeño. Ahí coloca un algodón con un hilito porque va a comenzar a tomar el molde de su oído. Ahí usa una pasta que va a completar el conducto, parte del conducto y el final, e incluso va a abarcar ya parte de la oreja, del pabellón auricular. En este caso ya logró conformar de esa impresión un molde que se lo van a colocar y que va a estar unido a un espagueti, que es ese tubito transparente, y que va a armar un sellado o cadena electroacústica que se va a unir al audífono, que en este caso es retroauricular. Por lo tanto, hemos podido ver que una de las principales razones para ofrecer un audífono, en este caso retroauricular, es ofrecerle al paciente la posibilidad de hacer un sellado o una cadena electroacústica segura donde no haya fugas ni molestias de la información auditiva que está ingresando o de la información acústica todavía. Bien, otra de las cuestiones para hacer esta cadena electroacústica y que nos da una variación en la respuesta de ganancia del audífono, como se puede ver en la gráfica, es el colocar filtros a nivel del espagueti en distintos procesos del espagueti. Acá estamos viendo en distintos lugares el molde, el espagueti y el audífono.
ofreciendo una modificación de la señal para optimizar la información que el oído con el resto auditivo que tiene el paciente va a procesar. En este caso acá vemos un ejemplo. Ofrecemos al paciente, según una lista de palabras, en un ambiente silencioso, y obtiene con su audición y su rendimiento auditivo un 32% sin lectura labial de discriminación auditiva. En un ambiente ruidoso, por ejemplo, puede ser incorporando una radio o música o personas hablando, se ofrece nuevamente palabras y se obtiene un descenso en el rendimiento auditivo que lleva un 16% sin lectura labial. Ofreciendo en este caso un equipamiento a este paciente con determinado modelo en un ambiente silencioso, observamos una mejora del 76% sin lectura labial, y en ambos oídos en un ambiente ruidoso, por ejemplo, un 56% de rendimiento sin lectura labial. La otra opción es ofrecer varias pruebas para observar finalmente que nos quedaríamos con el audífono, la segunda opción, el segundo ejemplo, porque mejora sustancialmente el rendimiento en porcentajes. Otra de las ayudas tecnológicas que tenemos dentro de las ofertas en salud auditiva es el implante coclear. El implante coclear entonces va a ser una prótesis que va a venir a reemplazar y en algunos casos erosionar el resto auditivo que teníamos. Por lo tanto, en muchos casos se lo considera como un proceso irreversible. El implante coclear es un dispositivo que sirve para tratar pérdidas de audición de grado profundo, que tiene dos elementos: un elemento interno que se coloca a través de una intervención quirúrgica y elementos externos que recogen el sonido, lo procesan y lo transmiten a la parte implantada. En definitiva, estamos ante un dispositivo capaz de sustituir el órgano periférico de la audición y estimular directamente la vía auditiva a nivel del nervio coclear. Tienen beneficios realmente muy importantes, muy relevantes. Hay un antes y un después con respecto a su calidad de vida. Son personas que pueden llegar a entender una conversación, son personas que pueden beneficiarse de los sonidos que tienen a su alrededor. Es decir, hay un cambio muy importante en su calidad de vida. La audición significa comunicación y la comunicación con otros seres humanos es esencial en la socialización, en el desarrollo psicológico de una persona. La audición es esencial también para el aprendizaje. El implante auditivo entonces requiere de un proceso quirúrgico y después de los 50 días de realizada la cirugía, en donde los tejidos han perdido la inflamación provocada por la misma, se enciende el implante y el sujeto tiene que aprender a escuchar y aprender a oír en esas condiciones. La otra opción también que avanza como propuesta es el implante de tronco. Es decir, se va a colocar un electrodo dentro de la segunda neurona de la vía auditiva, omitiendo absolutamente todo el órgano periférico. Esta cirugía es de mayor envergadura y también tiene sus pequeñas complicaciones, porque en esa zona puede tener consecuencias con otros pares craneales por estar colindando con una zona anatómicamente compleja y fisiológicamente muy transitada, y por tanto es necesario mirar las respuestas en estas consideraciones. Es una cirugía que se va consolidando y que va teniendo cada vez más lugar dentro del punto de vista de las soluciones del otorrinolaringólogo, y lo importante es que posteriormente a haber ofrecido este tipo de respuestas o terapéuticas se requiere un aprendizaje
En el caso de que el sujeto no escuchó previamente, nunca, no tuvo experiencias con el universo de lo sonoro, va a requerir aprender a oír y a escuchar. Y en el caso de que las tuvo y las perdió en algún momento de su vida, va a requerir rehabilitarse auditivamente para ello. Vuelvo a repetir, para nosotros volver a participar de la materia y de la cátedra de Ingeniería en Rehabilitación, cruzarnos en este caso en el campus virtual al LED, ha sido y sigue siendo un placer. Quedamos permeables a volver a reintervenir en una comunicación fluida. Muchas gracias.